Oye, ¿alguna vez has sentido que tal vez Dios no te escucha por lo que hiciste en el pasado? ¿Has pensado que tu pecado fue tan grande que cerró el cielo para ti hoy? Déjame decirte y mostrarte a través de la Biblia la vida de un rey muy perverso y malo llamado Manasés, para mostrarte que cuando hay arrepentimiento genuino, Dios abre sus oídos y escucha. Vamos a leer el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, verso 13. Y habiendo orado él, fue atendida su oración, y lo oyó su súplica, y lo volvió a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Chicos, Manasés fue uno de los peores reyes que tuvo Judá, el reino del sur. Fue uno de los peores reyes que hubo, en la Biblia también. Segundo libro de Crónicas 33, verso 2, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y en el versículo 6 de ese mismo capítulo 33, e hizo pasar a sus hijos por el fuego en el valle de los hijos de Ginón. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a divinos y encantadores. Dice la Biblia que llenó Jerusalén de pecado, de idolatría, de prácticas ocultistas y de sangre inocente. Si había alguien que parecía irredimible, que no tenía arreglo, era Manasés, chicos. Incluso se cree que el rey Manasés fue el que ordenó aserrar al profeta Isaías. Isaías predicó en tiempos de este hombre y se cree que él fue el que lo mandó a matar. Y lo más tremendo es que Manasés era el hijo de uno de los reyes más buenos que hubo en Judá. Era hijo de Ezequías, el rey Ezequías, uno de los reyes que hizo el bien delante de Dios. Y uno pensará, oiga, pero si era hijo de un rey que hizo el bien delante de Dios, ¿por qué el hijo no? Chicos, esto nos deja una lección muy grande. Y es que el hecho de que tu papá sea bueno, el hecho de que tal vez tú tengas papás cristianos, el hecho de que tal vez te hayan llevado a la iglesia desde niño, no significa que esa persona va a seguir ese mismo camino. Porque chicos, Dios a todos nos da algo que se llama libre albedrío. A pesar de que Manasés era hijo de Ezequías, un rey que con Dios fue, vea, bueno, con las cosas de Dios ese hombre era, mejor dicho, tan bueno, se comportó tan bien con Dios, el rey Ezequías, el papá de Manasés, que dice la Biblia que cuando fue el profeta a decirle, prepara tu casa, porque morirás y no vivirás, fue el profeta y le dijo esas palabras. Ezequías lloró tanto que le pidió a Dios y le dijo, Señor, acuérdate de tu siervo, mira, Señor, que yo te he servido. Y Dios vio la oración de Ezequías y le dijo, oye, le dijo al profeta, ve y dile a Ezequías que mire el reloj de Acaz. Y dice la Biblia que el Señor lo retrocedió, era un reloj solar, el reloj de Acaz, y lo retrocedió 10 grados y no sé más, 12 grados. Entonces dice la Biblia que el rey Ezequías vivió 15 años más, 15 años más de lo que se pensaba que iba a vivir. Imagínate, Dios regresó el tiempo para que él viviera más. O sea, el Señor le regaló 15 años más de vida al rey, al papá de Manasés. O sea, este hombre con Dios era, mejor dicho, pero Manasés era todo lo contrario, chicos. Yo no diría, caramba, ¿qué le enseñó Ezequías a ese muchacho? Chicos, cada quien se vuelve lo que quiere ser. Cada persona se vuelve bien o mal. Tal vez tus papás te enseñaron que había que adorar a Dios, pero tú piensas diferente. Tal vez te enseñaron que hay que ir a la iglesia, pero tú no quieres. Entonces, chicos, Dios no obliga a nadie y cada persona decide en qué se quiere convertir. Porque el Señor dijo, he puesto delante de ti dos caminos, uno de vida y uno de muerte. Hay dos caminos, chicos, no hay más. Manasés escogió el mal camino. Tuvo un papá ejemplar, sí, pero Manasés era una persona diferente, que tenía que tomar sus propias decisiones cuando creciera. Tal vez Ezequías sí le enseñó la palabra de Dios, pero el muchacho al crecer tal vez decidió, no, yo voy a seguir mi camino y mi papá fue, pues él hizo lo que él quiso servir a Dios, pero yo no. Y Manasés dice la Biblia, hermanos, que, muchachos, que fue uno de los peores reyes que tuvo Judá. Llenó la ciudad de sangre inocente, de idolatría, de hechicería, de pecado.
y parecía que este hombre no tenía arreglo. Pero dice la Biblia que vino Nabucodonosor y invadió Jerusalén y se llevó cautivo a Babilonia a Manasés. Se lo llevó con cadenas y lo encerraron allá en un calabozo y estaba encadenado todo el tiempo. Y allá humillado y quebrantado en ese calabozo, Manasés se acordó del Dios de su padre, de Jehová, del Señor, y clamó a él. Y Dios fue tan hermoso que lo escuchó. No importa qué tan lejos hayas caído, el arrepentimiento abre la puerta a la misericordia de Dios. El pecado endurece, pero no es más fuerte que la misericordia de Dios. Chicos, Manasés hizo lo malo desde el inicio de su reinado. Sus decisiones llevaron a una nación completa a alejarse de Dios. Humanamente dirían que este man ya no tiene perdón, pero en Romanos 5:20 nos recuerda: donde abundó la maldad, sobreabundó la gracia de Dios. Chicos, el pecado esclaviza y engaña, pero el arrepentimiento siempre rompe las cadenas. Hoy muchos creen que sus errores lo descalifican, pero la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado. La humillación abre camino al arrepentimiento. Dios permitió que el rey de Asiria lo llevara preso con grillos y cadenas a Babilonia. Lo llevaron a Babilonia, el rey de Asiria. Y en medio del dolor, la humillación y el quebranto, Manasés reconoció que necesitaba de Dios. En Salmos capítulo 34, verso 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. No fue en el trono, rodeado de poder, donde Manasés buscó a Dios, sino en una celda, encarcelado. A veces Dios permite momentos duros, difíciles para que lo busquemos. El dolor puede ser el megáfono de Dios llamando a nuestro corazón. La oración del arrepentimiento siempre es escuchada. En segundo libro de Crónicas 33:13 dice que, y habiendo orado él, fue atendida su oración. Dios no solo lo escuchó, sino que le restauró el reino. En Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Dios escuchó a un rey de Jerusalén lleno de pecado, al rey Manasés, ¿cómo no va a escuchar a alguien que viene con un corazón sincero hoy? Después de ser restaurado, Manasés reconoció que el Señor era Dios. Empezó a quitar todos los ídolos y a reparar el altar del Señor. El arrepentimiento genuino no es con palabras, sino con cambios visibles. Segunda carta de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios no solo escucha, sino que transforma. Un corazón arrepentido produce frutos de obediencia. La Biblia dice que Manasés hizo altares para todo el ejército de los cielos y lo puso en el altar de Dios, cuando era poderoso, cuando no se había arrepentido. A pesar de todas esas ofensas hacia el Señor lo restauró y lo perdonó. Para concluir, podemos ver, chicos, que Manasés nos muestra que nadie está demasiado lejos de ser alcanzado por la gracia de Dios, muchachos. Miren, si un rey idólatra, perverso, hechicero, homicida, que pasó sus propios hijos por el fuego, se los sacrificó a Moloch, a sus bebés, su primogénito, si él hizo eso y Dios lo perdonó y lo escuchó, Dios lo perdonó, tú también puedes ser escuchado. Hoy Dios nos recuerda que Él escucha al arrepentido. Oremos. Soberano Señor que estás en el cielo, te ruego, Señor, por esa persona que ve este video, Señor. A veces tal vez nos sentimos indignos de que nos escuche, Señor, pensando que ya no quieres oírnos, pero tu palabra dice: y habiendo orado él, su oración fue atendida. Si clamamos hoy, Señor, sabemos que nos escuchas, porque tu gracia es más grande, Señor, que cualquier pecado. Si te arrepientes hoy, Él te puede restaurar. En el nombre de Jesús. Amén.